Bueno, paz de Cristo, hermanos, bienvenidos a la asignatura Recursos y Habilidades de la Pastoral Docente. Es un espacio para proporcionar asesorías a los estudiantes de la Universidad Teológica Virtual en su modalidad a distancia. En la modalidad presencial la conocemos como el CCM, para los que estudian en la universidad prácticamente residencial, ¿verdad? Bienvenidos de nuevo a esta asignatura. Para algunos es la tercera, para otros es la primera asignatura. Y vamos a estar grabando y proporcionando sesiones cada 8 días. La propuesta que tenemos es darles la asesoría los días martes o miércoles. Posiblemente al final decidimos si nos quedamos martes o miércoles y hacerlo lo más cercano al inicio de actividades o de unidades para que ustedes puedan o tengan la oportunidad de revisar, de entregar sus actividades y que el profesor pueda darles la asesoría correspondiente y solucionarlas en la entrega de sus actividades. Muy bien, vamos a dar inicio con una oración, pedirle al Señor que Él nos bendiga, que Él sea el que nos guíe y que esta experiencia que ustedes inician hoy para este curso, que sea de provecho, ¿verdad? Que podamos en lo máximo aprender y adquirir el conocimiento para desarrollarlo en el ministerio que el Señor nos ha llamado. Así que vamos a orar en el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde te damos gracias por la bendición de permitir que nos reunamos de una forma diferente a través de los recursos tecnológicos. Y hoy, Señor, en diferentes lugares estamos pidiéndote que nos ayudes, que nos guíes, que tú seas quien nos impartas el conocimiento. Bendecimos a nuestros hermanos que hacen el esfuerzo por conectarse, aquellos que no lo han logrado hacer. Te pedimos que tú los ayudes, Señor, y que muy pronto todos podamos estar reunidos para completar la importancia de adquirir el conocimiento y platicar acerca de la educación cristiana. En el nombre de Jesús te pedimos que tú seas nuestro maestro por excelencia. Amén. Muy bien, hermanos, déjenme mostrarles a continuación lo que tenemos prácticamente en el curso. Voy a compartir parte de la plataforma y así de manera general revisar qué es lo que vamos a ver en esta asignatura. Es una de las asignaturas que me fascina mucho, me gusta. En lo particular, su servidor desarrolló esta guía didáctica, así le llamamos, aprovechando, ¿no?, que el perfil que tengo es de Ciencias de la Educación, con una maestría en Innovación y Tecnología Educativa y algunos diplomados que tienen que ver con la formación en e-learning y en competencias. Por lo tanto, esta asignatura tiene todos los recursos que nosotros requerimos para la pastoral docente. No es en sí darles a ustedes métodos para formarlos como docentes, más bien entender que como líderes o como teólogos, futuros teólogos o como pastores, ustedes cuenten con los recursos y las formas para administrar las instancias educativas de la iglesia de acuerdo al propósito teológico con la que fueron implementadas. ¿Cuál es la descripción general del curso? Bueno, ustedes lo encuentran en la primera sección. Y aquí lo que tenemos que rescatar es la competencia que vamos a desarrollar. ¿Sí logran ver la presentación? Muy bien. Gracias, hermano. Muy bien. Aquí la intención es que identifiquemos principios y fundamentos administrativos, teniendo en cuenta que estos principios serán de forma teológica, de una manera general, educativos
y estrategias específicas de administración y liderazgo. La implementación de una propuesta que va a ayudar a evaluar procesos educativos para identificar las fortalezas y debilidades, analizar las mejoras pertinentes para un mejor cumplimiento de la misión educativa en la formación de nuevos aprendizajes. Muy bien. A ver, permítame, tengo un detalle aquí con... Okay. Muy bien. Esto quiere decir, hermanos, que con base a la lectura que vamos a estar desarrollando, vamos a identificar principios y fundamentos para cualquier instancia educativa. Vamos a enfocarnos en el ministerio educativo de la iglesia, en la que vamos a adquirir recursos desde la identificación de diagnósticos para saber dónde estamos o el punto de partida de la iglesia en su instancia educativa, y luego el reordenamiento u organización que podemos realizar para proporcionar una mejora de acuerdo a una metodología. Esa metodología vamos a tratar que esté basada en un fundamento principal de acuerdo a lo que la iglesia primitiva realizaba, obteniendo recursos que nos ayuden a llegar al propósito fundamental de la misión de la iglesia, de hacer discípulos. Dentro de ello, se van a proveer de estructuras y experiencias que le darán resultados en la administración de la educación cristiana. Lo que buscamos es, una vez identificar cómo estamos, realizar las mejoras, inclusive de identificación de perfiles que encajen correctamente para una propuesta de un plan educativo de la iglesia. Lo básico aquí es que vamos a trabajar con documentos que ya identificamos en la iglesia. La iglesia tiene sus propios recursos o su propio currículum, y lo importante es saber qué hacer con tanto contenido y cómo podemos enfocarlos hacia una instancia educativa y que los propósitos, bueno, se logren. Las estrategias generales es que vamos a desarrollar este curso, ya ustedes conocen la metodología, durante 4 semanas, dedicar un aproximado de 12 horas a la semana para el desarrollo de actividades. Posiblemente más, todo depende del tiempo y la capacidad de ser autodidacta en la que ustedes se puedan organizar, y las acciones para que se puedan apropiar del conocimiento es, pues, ingresar al aula virtual, realizar investigaciones, las lecturas que ya están previamente identificadas, la elaboración de ejercicios o actividades en las que identificamos como metas, la descarga de recursos didácticos y, en algunos casos, cuando sea necesario, visualizar algunos videos. Esto con el fin de que ustedes adquieran conocimientos y fundamentos del ministerio educativo, la teología y la habilidad de practicar la enseñanza cristiana, aprender la importancia de la planificación y evaluación para el desarrollo espiritual sano de individuos involucrados en la tarea educativa. Además, van a aprender a describir cómo administrar correctamente una organización y actividades educativas dentro de la iglesia. Los criterios y evidencia de desempeño, bueno, eso lo vamos a analizar luego. Y las unidades de aprendizaje son estos. En la primera unidad vamos a ver los fundamentos para la administración y liderazgo. Vamos a analizar a partir del capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, que es el que ya están realizando la lectura, para identificar fundamentos de una administración educativa y liderazgo. En la unidad 2, los principios y procedimientos administrativos, todo enfocado hacia la parte educativa. Y luego, cómo administrar las organizaciones y actividades educativas de la iglesia y el reclutamiento y liderazgo educativo de la iglesia. Es decir, primero vamos a iniciar con un diagnóstico, luego vamos a ir haciendo algunas propuestas, ir identificando los módulos o las áreas principales
que nos van a permitir estructurar métodos y propuestas y recursos para que finalmente conozcamos la forma de reclutar un liderazgo educativo con perfiles que nos ayuden. Estas propuestas van a encajar para iglesias pequeñas, tanto como para iglesias grandes. Lo importante es identificar lo medular, la importancia que tienen el ministerio educativo o las instancias educativas dentro de ellas para el determinado propósito de formar a los discípulos. Bueno, esto hasta allí. Ok. ¿Logran ver esta presentación, hermanos? ¿Sí? Bien. Bueno. Con respecto al ministerio educativo, ustedes conocen que la iglesia es una institución de enseñanza. Se ha formado y ha adquirido vigor porque la iglesia ha instituido la parte educativa como una parte fundamental. Además que nosotros sabemos que dentro de los ministerios que el Señor le ha dado a la iglesia está el de maestro, está el de enseñar, está el de instruir, pero en su práctica la iglesia se ha formalizado como una institución que enseña. En los años 1900, la iglesia se identifica esa actividad ya de una manera formal de enseñanza y la caracteriza como un ministerio o como un programa educativo. Es decir, ya una vez que va creciendo el proceso educativo dentro de la iglesia, ya en estos años prácticamente la propia iglesia identifica esta actividad ya como una manera formal de enseñar, la identifica de acuerdo a la parte teológica como el ministerio, al que también podemos llamar como un programa educativo. Es decir, no podemos imaginarnos la iglesia fuera del contexto de la enseñanza porque se pierde el quehacer básico de la formación de discípulos. Dentro de esto, la iglesia ha tenido la búsqueda y el deseo por ofrecer una mejor formación educativa, la llevó a identificar su función en la administración educativa, es decir, dentro de lo que necesitamos saber o reconocer como iglesia, cuál es nuestra función, cómo desarrollar las actividades, cómo hacer que el contenido para que la formación de discípulos tenga un propósito deseado de acuerdo al mandamiento. Bueno, la iglesia tuvo que reconocer su función como una administración educativa, es decir, que dentro del mismo ministerio que el Señor haya dado a la iglesia, maestro, apóstol, profetas, evangelistas, dentro de esto, la enseñanza se convierte como una parte importante en la que se entiende que debe existir una administración. Debemos administrar de manera correcta el propósito educativo para entenderla como un todo. A esta tarea de la administración educativa se suma ahora la educación, la adoración, la proclamación, el ministerio y el compañerismo, reconociéndola como algunas de las fuentes principales o funciones principales de la iglesia. La educación entra dentro de su forma administrativa con la adoración, con la proclamación, con el ministerio y el compañerismo, conociendo las que son funciones primordiales o principales de la iglesia. En las iglesias pequeñas, por ejemplo, el pastor es generalmente la persona clave en la administración educativa y siempre asume esta responsabilidad junto con otras. Es decir, acuérdense que cuando se inicia el crecimiento o el desarrollo de la iglesia, el pastor es el principal, que da dirección, que permite el auge de determinadas funciones de dones o la implementación de los dones para el trabajo de la iglesia. Entonces el pastor llega a convertirse dentro de las iglesias pequeñas como esa parte importante o la persona clave
en toda la parte administrativa, hablando educacionalmente. Él asume esa responsabilidad junto con las otras, es decir, el pastor está en todo prácticamente. El pastor está en el evangelismo, el pastor está en las escuelas, el pastor está en los encuentros, y él dentro de la parte educativa es clave para la administración de las instancias educativas que la iglesia vaya consolidando conforme vaya creciendo. Igual sucede en las iglesias grandes, pero aquí resulta importante identificar, y ustedes lo están ya logrando ver en las lecturas, que van a existir medidas de diagnóstico para que podamos llevar una implementación de un programa educativo dentro de iglesias pequeñas a iglesias grandes. ¿Cuándo es que el pastor debe soltar la educación sin eximir su responsabilidad como tal? Cuando la iglesia empieza a crecer. Inclusive, desde ser pequeña, el pastor debe tener esa visión de la administración de las instancias educativas de la iglesia, con una visión correcta. Y esta visión lo va a llevar a una iglesia grande. Y como iglesia grande, también él tiene la mayor responsabilidad, pero él atribuye las responsabilidades educativas a las figuras que ya vamos identificando, como los directores o los coordinadores de educación cristiana, que son los que tienen el perfil correcto, que están dotados de dones, de ministerios que el Señor le ha dado para poder servir de manera correcta a la iglesia, y dentro de ello la implementación de programas educativos para la formación de estos ministerios de la enseñanza. Ahora, el propósito educativo que la iglesia tiene se ha identificado en actividades formales e informales. Ustedes conocen, ¿no? En la actividad formal, cuando ya existe un programa, cuando ya intencionalmente existe un método, y lo informal, que es la educación que la iglesia puede dar en pequeñas reuniones, la que se da en la casa, la que se da a través de la experiencia, pero que al fin y al cabo son actividades de propósitos educativos que la iglesia tiene, la informal y la formal. Y dentro de estas actividades educativas, cuando se logran identificar, bueno, se rescatan dentro de un plan intencionalmente, ya les decía yo, estructurado, con la intención de capacitar a la iglesia para que logre el propósito por el que está el ministerio educativo. Es decir, cuando ya entendemos las actividades que la iglesia tiene dentro del contexto teológico y dentro de la formación de hacer discípulos, de acuerdo a Mateo capítulo 28, bueno, ahora debe ser de manera intencional la existencia, la elaboración y el diseño de un plan estructurado de estudio para capacitar a la iglesia, para que entonces logre el propósito de hacer discípulos. Entonces, ustedes se acuerdan de la lectura, ¿no? Los que están realizando la lectura, estamos hablando de esa alabanza, ¿no? Cuando inicia el autor hablándonos de la alabanza, ¿no? Que es el tren del evangelio, que nos tocó cantar en muchas ocasiones. Y sí, qué bonito el tren del evangelio, pero esta metáfora conforme al tren del evangelio, pues todos suben al tren, y lo que no nos ponemos a pensar es lo que sucede en el trayecto del tren. ¿Cómo vamos a formar a esas personas? Ese proceso, ese traslado de los que ingresan, de los que ya están allí, de los que van a salir, ese proceso de los que suben al tren, ¿qué es lo que sucede? Y allí es donde entra la educación cristiana. Ahora, ¿qué estamos tratando de hacer con las personas, con la gente? Bueno, las expectativas de la congregación y de su líder son importantes, porque de acuerdo a esas expectativas, si están centradas en un contexto educativo de hacer discípulos, entonces, si estas son claras, están bien definidas y están bien fundamentadas, permiten proveer estructuras y experiencias apropiadas. Cuando el líder, hablamos del pastor,
cuando hablamos de a que el pastor le asignó la función de la administración educativa, tienen una expectativa correcta, bien delineada, bien definida, de acuerdo a propósitos, ahora sí que bíblicos y administrativos en la parte educativa. Entonces, van a tener una estructura y una experiencia en la función educacional de manera apropiada, es decir, estarán haciendo discípulos, estarán funcionando las instancias educativas desde la formación de pequeños hasta la formación de adultos. Es decir, saben qué hacer porque administran de manera correcta la iglesia en la parte educativa. La enseñanza de la iglesia, por lo tanto, hablando ahora de la iglesia primitiva, ustedes saben que esta se enfocaba principalmente en el adoctrinamiento, con el resultado del avivamiento en Estados Unidos en los siglos XVIII y XIX, empieza a resurgir el auge de la formación, rescatando la enseñanza de la iglesia primitiva, que era a través del adoctrinamiento, pero también el nacimiento y la identificación del quehacer a través de la escuela dominical combinado con el evangelismo. Entonces, este avivamiento permitió identificar la tarea que la iglesia realiza dentro de la educación dominical, acompañado del evangelismo, y ahora se puede decir que tenemos el evangelismo, tenemos el adoctrinamiento y tenemos la educación como fundamentos principales que la iglesia tiene, el quehacer principal de la iglesia dentro de su formación o de su propósito por el que nace, por el que debe existir o debe permanecer. Y para cerrar esta parte, hermanos, para que nosotros entendamos a la iglesia y al ministerio educativo, sea usted pastor o no, esté dentro de un ministerio o no, bueno, tenemos que remontarnos a su proceso, a la parte de identificación del proceso de madurez o de desarrollo o de crecimiento. Primero, el nacimiento, conocer cómo nace, cómo se fundamenta la cuestión educativa dentro de la iglesia. Tenemos que entender la historia. Por allí dice que si no conoce su historia, tiene el riesgo de volver a repetirla, hablando de algunos errores. Nosotros en la parte educativa necesitamos conocer el nacimiento de la tarea educacional que tiene la iglesia, pero también el proceso de codificación, es decir, la identificación del propósito. Si esto se va haciendo, se va realizando de manera correcta, todas las iglesias tienen este proceso, sean pequeñas o grandes, y les va a permitir un desarrollo, un crecimiento, puede ser exponencial, puede ser un crecimiento, pues, paulatino, pero al fin y al cabo van desarrollando la tarea hasta que puedes llegar a la cúspide como el apogeo del ministerio. Hay iglesias que llegan a un nivel máximo en la que la educación es tan primordial que tienen éxito. Pero cuando este crecimiento en todas las iglesias se va a dar, tengan o no los fundamentos correctos, la metodología o el proceso correcto, o las instancias educativas bien fundamentadas, se va a dar. Pero llega el momento que este apogeo empieza a tener una decadencia. De repente sentimos, como en el evangelismo, que se nos dificulta la formación educativa, que las personas que ganamos se pierden, que solamente algunos que entraron por la puerta delantera, son pocos los que lograron su formación espiritual y llegaron a ser discípulos. Si usted hace el ejercicio, y supongo que lo ha realizado, que cuando dé una clase, si le permiten desarrollar una clase o a tener una clase en la escuela bíblica, usted tiene un promedio de 20 alumnos, 10 alumnos, toma una foto. De ese promedio,
aproximadamente entre el 50 al 70% de los que son alumnos se quedan si concluyen un proceso educativo correcto. Pero si no tenemos un proceso educativo dentro de la iglesia, el porcentaje de los que se forman como discípulos disminuye, decrece. Por lo tanto, al paso del tiempo, hay muchos hermanos de los que se logran bautizar que terminan alejándose de la iglesia. Y mucho de esto tiene que ver con la parte educativa, es decir, el quehacer de la iglesia en el ministerio educacional, en cada una de sus instancias educativas. Entonces, después de que viene el apogeo, viene la decadencia, el estancamiento de ese desarrollo, los interrogadores y reforzadores, es decir, cuando empezamos a buscar estrategias, a luchar por esto, tal y como lo hacemos con las células, así nos viene resultando también en la parte educativa, solo que esta parte es un poquito más delicada, porque estamos hablando de una de las estructuras fundamentales que ayudan a la formación de discípulos y la lucha por sobrevivir. Entonces, esto es lo que a nosotros nos va a permitir identificar dónde estamos como iglesia y hacer mejoras para alinear el propósito educativo de la iglesia. Y hay tareas que, si usted es pastor, no debe preocuparse. Tareas como el que tiene que hacer todo, no. Cuando la iglesia llega a un determinado número de hermanos, Dios pone dentro de la iglesia los dones que ésta necesita y los ministerios que ésta requiere para crecer. Nuestra tarea, como dice ahora Fabricio Roca en su libro Cazador de Talentos, es que nosotros como figura principal o líder principal o director de educación cristiana, tenemos que aprender a cazar esos talentos para formarlos en el contexto educativo, administrar las instancias educativas de la iglesia y entonces reorganizar la iglesia para que cumpla el propósito por el que fue deseado. Porque, por ejemplo, usted aquí tendrá que hacer un diagnóstico, cómo están las instancias educativas de su iglesia. Hay cursos que dentro de la iglesia un módulo puede durar hasta 4 meses. Y yo lo invitaría a hacer una evaluación. Si está siendo efectivo en ese proceso del curso que duran 4 hasta 6 meses, entonces continúe y mejore. Pero si este proceso educativo, por muy largo que sea el proceso, de 4 meses o hasta 6 meses, no le está dando el resultado de 30 estudiantes que se inscriben, terminan 10, terminan 5, analice. Posiblemente no sea el contenido, puede ser que tenga un recurso muy bueno de liderazgo, un recurso muy bueno para ujieres, un recurso muy bueno para enseñar en cualquiera de las áreas educativas de la iglesia. Puede ser algo en la parte administrativa del proceso que está fallando. La experiencia que nosotros tenemos es que iniciábamos porque la propuesta de la iglesia siempre era el tiempo, el factor tiempo. Y teníamos módulos que duraban hasta 6 meses, 4 meses. Iniciaban un buen número de hermanos, 30 hermanos, 40 hermanos, 50 hermanos, pero en el proceso iban desertando. Hay muchos factores que no permiten que muchos concluyan. Dentro de eso, el que enseña, ¿no? Que debe tener el don y debe estar capacitado. Lo otro, el contenido, lo que estamos enseñando, el material que le estamos proporcionando a la iglesia para adquirir el propósito del aprendizaje. Lo otro, el factor tiempo. Si el que enseña no tiene el don, no tiene los métodos y no tiene la didáctica que necesita para enseñar, pues simplemente lo encontré y lo ocupé, no lo capacité, él va a hacer lo que está a su alcance para enseñar. Pero si además tiene dificultades para transferir el conocimiento de la palabra de Dios y además el contenido no es
exactamente lo que se necesita, eso provoca que haya deserción. Y si a esto usted le suma, o sea, que eso es lo principal, pero si a esto usted le suma que el factor tiempo se convierte en un problema, los hermanos no van a concluir. Y ahí viene el problema educativo de la iglesia, que queremos lograr propósitos, pero no hacemos el diagnóstico. Entonces, aquí tenemos que identificar ese factor. ¿Cómo está la iglesia? ¿Cuáles son las instancias educativas que están instaladas? ¿Cómo está la metodología? Y, y hacemos propuestas simplemente. Nosotros teníamos así las instancias educativas, hermanos, hasta que nos dimos cuenta que no nos estaba ayudando, número uno, porque no nos daba tiempo realmente aterrizar el aprendizaje como escuela, como institución, como instituto, mejor dicho, como una parte fundamental para aprender. ¿Qué se hacía? La enseñanza era prácticamente expositiva. Llegaba el maestro y era como la educación tradicional para la parte secular, y él enseñaba, él era el que tenía el conocimiento, él enseñaba y ahí se iba el tiempo, el maestro hablando todo el tiempo. No había un momento para que el estudiante leyera, practicara, tratara de rescatar lo que aprendió en la Biblia, lo que aprendió en este contenido, y tratar de aportar para crear un nuevo aprendizaje. No había ese momento porque nos limitábamos a una hora. Ahora, nuestras instituciones o nuestras escuelas educativas son por niveles, niveles básicos, niveles avanzados. Ya ustedes conocen esos niveles que la iglesia propone. Y la metodología consiste en su contenido, pero además en el tiempo. El que se inscribe a una escuela, vamos a llamar alguna escuela de ministerio, él sabe que son 8 sesiones. La escuela de ministerio, de 3 horas, una sesión. En la escuela de bíblica de edificación para la vida, son igual 3 horas, pero ahí estamos hablando de 5 sesiones. 5 sesiones para ver contenidos. Los maestros son capacitados en didáctica, en estrategias, en recursos, en elaboración de planes. Es decir, los maestros están capacitados y buscamos que estén de acuerdo al perfil del ministerio. Eso es lo importante para cuando nos toque entender el crecimiento educativo de la iglesia desde su nacimiento hasta la lucha por sobrevivir. Hay iglesias actualmente que están teniendo la lucha por sobrevivir o inclusive puedan estar identificadas en el apogeo del ministerio. Porque como hay una metodología, pueden estar en el apogeo del ministerio. Y en la parte educativa resulta igual que el proceso de crecimiento con las células. Cuando empezamos a ganar y todo parece que va bien, pero llega el momento que este apogeo empieza a disminuir y empieza la decadencia. Pero hermanos, en la parte de las células no es tan drástico. En la parte de la célula no es tan drástico porque es evangelismo y simplemente es cambiar la estrategia, es volver a implementar procesos para ubicarnos en la parte teológica y predicar el evangelio. La decadencia en la parte educativa es drástica, es dolorosa, porque estamos hablando del corazón, de las columnas, de las que dan madurez y permiten la vida de la iglesia. Es decir, si todos los ministerios son importantes, ustedes lo saben, pero en la parte educativa, si no se forma desde el inicio que el nuevo creyente viene ya con un corazón convertido, y no hay una formación en doctrina, no hay una formación en ministerios, no hay una formación en lo que Dios está haciendo, una maduración espiritual en todas las áreas, tarde o temprano, cristiano termina apartándose de Dios porque no hay una solidez espiritual. Entonces, de allí la importancia de la parte educativa. Bien, hermanos,
quiero solamente mostrarles lo que vamos a hacer esta semana. Si tenemos 15 minutos, vamos a hacerlo en menos por si alguno de ustedes tiene algo que preguntar o tiene alguna duda. ¿Qué vamos a hacer en esta semana? En esta semana tenemos una actividad preliminar que es un foro. La actividad preliminar nos está solicitando realizar la lectura que les comentaba al principio. Aquí está. De Educación Cristiana y Teología es el capítulo 3, el testimonio cristiano, y vamos a responder específicamente 3 interrogantes, que es: ¿cómo identifica la teología cristiana en los procesos educativos de la iglesia? Es decir, la forma de enseñar. ¿Cómo está identificada? De acuerdo a esa lectura, ¿cómo usted analiza así? ¿Cómo identifica esa parte teológica en los procesos que ya están instalados de la iglesia? Simplemente responda con toda libertad. De las actividades que la iglesia usa para realizar su propósito, ¿cuál considera que está fuertemente arraigado en su iglesia? Nos habla del evangelismo, nos habla de la adoración, nos habla de otras áreas o de otras actividades educativas. Yo mencioné apenas como 3 hace rato. Usted va a identificar cuál es la que está más arraigada. Hay iglesias que se identifican porque tienen arraigado la educación. Es decir, el éxito en el crecimiento que tienen es la formación que están dando en la parte educativa. Pero hay otras que es la adoración. Su fuerte de crecimiento no se da ni en la parte educativa, no se da ni en la parte evangelística, sino que se da en la parte de la adoración. Hay iglesias que su fuerte está, o su tarea o su actividad está en la educación o en el evangelismo. Usted identifique su iglesia y vea cuál es, o identifique esta actividad que la iglesia usa para realizar su propósito. ¿Cuál considera que está fuertemente arraigado en su iglesia? Pueden ser 2, pueden ser inclusive las 3 o las que se mencionan ahí. Y la otra pregunta es: ¿por qué decimos que la naturaleza de la creencia es una forma de aprender crucial para los cristianos? Eso está en el material. Entonces, usted va a poder identificarlo e interprete. De acuerdo a lo que dice el autor, usted diga, bueno, yo creo que la naturaleza de la creencia con respecto a es porque la iglesia está realizando estas actividades, porque logramos identificar que la iglesia está arraigada en el adoctrinamiento, está arraigada en la enseñanza o está arraigada en el evangelismo. Usted tiene que justificar por qué decimos que esa naturaleza de la creencia es una forma de aprender crucial para los cristianos. Y bueno, una vez que usted haga eso, acuérdese que debe poner referencias. Tenemos el material básico, que es el de Bruce Power. Es este material. Usted allí, si como estamos leyendo este material, no sé si lo logran ver allí, entonces usted va a proporcionar la referencia. Hágalo solamente de costumbre después de haber escrito de su redacción o participación en el foro, proporcione la fuente. Y después de retroalimentación a uno, nada más a uno de sus compañeros. Estoy de acuerdo, quiero aportar, lo que tú dices me parece interesante, pero además quiero enriquecer lo que tú dices de acuerdo a lo que dice el autor Power Stahl, y ya usted empieza a escribir. No solamente diga, estoy de acuerdo, está bien lo que tú dices y Dios te bendiga, porque eso no lo considero como una participación, sino que haya una buena argumentación, que usted aporte, que el que lea aprenda también que en esa aportación hay contenido. Revise en las consideraciones generales la forma como debemos participar en los foros. Acuérdense que me tocó enseñarles la citación en formato APA, usted ya conoce esa parte. Y cualquier duda que tenga,
déjela en el foro de asesorías de la unidad 1 y ahí deje la evidencia. Y si ve usted que ya tardé en responderle, por favor, mande un WhatsApp. Hermano, puede ser que me haga ahí mismo la pregunta, me dice, hermano, le dejé una pregunta o una consulta en el foro de asesorías, yo voy, consulto y le respondo. Amén. Así vamos a estar trabajando, hermanos, y la meta 1. La meta 1 tiene que ver con la lectura. Vamos a realizar nuestra lectura del capítulo 4 al capítulo 6 y vamos a elaborar un informe del sistema educativo, de la planificación y organización con la que actualmente se encuentra estructurado el sistema educativo de la iglesia local. Es decir, no tiene que inventar nada. Posiblemente no están en reunión de actividades culturales todavía, pero consulte al pastor, consulte a la educación cristiana o la forma como usted ha experimentado la iglesia. Tratemos de hacer ese diagnóstico para ver cómo está la iglesia trabajando actualmente en la forma educativa. ¿Cómo vamos a elaborar este informe? Bueno, primero su introducción, una breve explicación del contenido y estructura del informe. ¿Qué estamos presentando en ese informe? Un organigrama donde vamos a integrar el organigrama del sistema educativo de nivel local, iniciando con el pastor, posterior las ramificaciones o jerarquías tales como coordinador, secretario, tesorero. Es decir, debe investigar quién está a cargo de, desde ahí debe venir la estructura en donde están ITIM, donde está Escuela Bíblica de Edificación para la Vida, donde está la Escuela de Ministerios y donde pudieran estar escuelas de liderazgo, escuelas de supervisores, si es que están instaladas. Es decir, todo lo que hace la iglesia a fin de la parte educativa y poner su estructura. Si no hay estructura en la parte de organigrama, pues póngalo, pero justifique. O sea, realmente la iglesia no tiene una organización. Sí tiene maestros y pueden ser estas personas, pero el que está a cargo de la parte educativa es el pastor. Por lo menos una persona debe estar allí en la parte del organigrama. Y vamos a describir los programas educativos que implementa la iglesia local o que ya tiene implementadas. Consideremos la planeación y organización de cada programa. Es decir, cómo se llama el programa, cuántas sesiones, dónde se realiza o dónde se imparte, qué tiempo se lleva, 3 meses, 4 meses, el momento, las horas, es decir, todo lo que usted pueda proporcionarme de información acerca de. Es como si yo le preguntara, necesito saber cómo trabaja la iglesia en la parte educativa. Simplemente es decir lo que están realizando. En esto, programa educativo para personas no bautizadas. Describa el nombre del programa o manual, el número de temas y la forma como planea y organiza su implementación. A lo mejor estamos hablando, las redes de células de multiplicación no es un programa educativo, es un programa de alcance evangelístico. Necesitamos identificar instancias educativas o clases que tiene la iglesia en la formación. Algunos no se confundan con las células, porque las células no son instancias educativas. No son instancias educativas. Pero puede ser que sí tengan instancias, por ejemplo, la escuela para líderes, para que sean atendidas las células. Es así porque llevan una formación. Usted describe el programa desde ITIN, describe el nombre del programa, si tienen un manual, y el número de temas. Algunos, si tienen tiempo de desarrollar los temas que se realizan o que se ven, adelante. El tiempo, dónde se realiza y cómo se realiza. Lo que pueda proporcionarnos el tema. El programa educativo para personas recién bautizadas, es decir, los que se van convirtiendo, ¿a dónde los dirigimos? ¿Qué procesos llevan estas personas? ¿Cuántos niveles? ¿De cuánto tiempo? Y el fin o el propósito. Aquí nos dice, describa el programa educativo que implementa para la educación de estas personas. Por ejemplo, a nivel nacional, la iglesia cuenta con, aquí ya no es la escuela de maduración, es la escuela bíblica de edificación para la vida.
la cual consta ahora de 3 módulos. La de maduración antes era 4 módulos, ahora es 3 módulos, y cada módulo tiene un tiempo específico, número de sesiones y lecciones para desarrollarse en clase. Yo le digo que, por ejemplo, en el caso de nosotros, la Escuela Bíblica de Edificación para la Vida, cada módulo consta de 5 sesiones, cada sesión de 3 horas, y hay un plan, hay un programa de formación para esto. ¿Qué se hace en cada escuela? Usted nomás escriba lo que se realiza, dónde se realiza, cuánto tiempo, lo más que podamos saber de este proceso. El programa educativo para hermanos bautizados y que se encuentran sirviendo en diversos ministerios, por ejemplo, la escuela de ministerios. ¿Cómo la implementan? ¿Cuáles se implementan? Y cada cuánto. Conclusión. Redacta allí una conclusión de la importancia que tiene para usted el proceso educativo que actualmente implementa la iglesia local, los objetivos, alcances y limitaciones que se le han presentado. Aunque usted no sea el pastor, es alumno, es integrante, es miembro de la iglesia, simplemente trate de ver, de redactar lo que ha visto, cómo está el análisis que usted puede realizar así a grosso modo en un diagnóstico general la iglesia. Simplemente es conocer la condición de la iglesia. Y ya, guarda su documento, acuérdese que le pone su portada, luego le pone su nombre, así pone su nombre, si es un documento de Word, le pone su apellido, su nombre, el número de meta, y la sube a la plataforma. Los hermanos que ya atendí en orientación a estudios teológicos saben que realizo un corte el día martes, un primer corte, y luego realizo un segundo corte el día, no, ¿qué día les dije? Miércoles, no recuerdo bien, creo que el martes o miércoles. Y luego el día viernes realizo el segundo corte para que ya finalmente me quede yo calificando el sábado y domingo, y el día lunes estar subiendo calificación a más tardar. Me voy a atrasar en algunos momentos, pero siempre voy a tratar de tenerle su calificación en tiempo y forma con retroalimentación. Entonces, a todos los que le califiquen, siempre en sus entregas, vayan a sus entregas cuando realicen el informe educativo de actividades, como si ya hayan entregado de nuevo esa tarea, y siempre en sus entregas en la parte inferior aparece archivo de retroalimentación. Le subo el mismo documento, en la segunda página después de la portada dice retroalimentación, y ahí le califico cada estructura que le estoy pidiendo y el puntaje o la ponderación que usted alcanza. Entonces, es importante que cada ocasión que les califico revisen el documento de retroalimentación para realizar las mejoras en la siguiente entrega. Eso es, hermanos, de manera general. Les dejo en este momento por si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, y que no nos ocupemos mucho tiempo. Primero, proponerles qué les parece si nuestra sesión sea los días miércoles. Amén, hermano. Amén. Sí. ¿Qué dicen los demás? ¿Les parece bien los días miércoles en lugar de los martes? ¿No? Sí, está bien. ¿No? Bien. Muy bien, hermano Ismael. Ok, hermano Jorge, me parece correcto. Entonces nos vamos los miércoles mejor. Me ayudan porque los martes nosotros tenemos el MEP virtual de 7 a 9 de la noche, entonces terminando una sesión del MEP me tengo que conectar con ustedes, pero así ya me facilita poder inclusive tener calificadas algunas actividades y tener nuestra sesión los días miércoles a las 9 de la noche. ¿Preguntas, dudas que tengan, hermanos? Amén, hermano. En la meta 1, lo que es el organigrama, en donde nos pide la estructura de la iglesia, dentro de digamos, tengo pastor, red de damas,
varones, evangelismo, educación cristiana. En cada una de ellas yo debo de poner el nombre del coordinador actual. Hermano, el organigrama que usted va a realizar es solamente de la parte educativa. Ok, nada más de la parte educativa. Solo la No, parte educativa. Inicia en la parte superior el pastor de la iglesia, ¿no? Como no sé si él sea el director o sea la parte principal, el pastor. A lo mejor tiene asignado un director o coordinador de educación cristiana, sería la segunda ramificación. Después de esa, ¿qué vendrían? Los módulos. Vendría escuela IT, cuáles son sus módulos y quién lo atiende. Bueno, a lo mejor nada más dice coordinador de IT, tal persona, el coordinador de la Escuela Bíblica de Edificación para la Vida, tal persona, el coordinador de la Escuela de Ministerio, tal persona, y el coordinador de, no sé si tenga algún otro tipo de formación, es tal persona. sí, Esa sería su organigrama. ese sería el organigrama nada más. Así es. Exactamente. Y luego más adelante está lo que usted pide, es la estructura. No, ya me equivoqué. Entonces nada más es eso en la meta, ¿verdad? Ya no hay más. Más Sí, aparte, pues luego es el informe. Acuérdese que ya viene el informe donde usted va a explicar cuáles son las clases que están impartiendo en ITIM. ITIM tiene tantos módulos, se imparten tantos módulos, estos son los manuales y la atienden los siguientes hermanos y cada módulo se atiende de manera cuatrimestral, en un tiempo de una hora ok, ya durante entendí. 4 meses. Es Sí. explicar cómo están funcionando cada escuela y cada módulo. Ok, perfecto. El organigrama es más fácil, luego el informe y el último la conclusión, ¿cierto? Conclusión, así es. Todos los detalles, mientras más información me proporcione de cómo funcionan sus escuelas con tiempo, horario, lugar, me va a permitir a mí también poder darle sugerencias con respecto a la propuesta que vamos a realizar más adelante. Ok, perfecto, hermano. Sí, ya le entendí. Muy bien. Otra pregunta, Ok, vamos. La última y rápidamente. luego con Israel. Sí, mire, yo ya mandé lo de foro, el de la plataforma, pero a mí me faltó añadir la citación APA. Entonces, ¿cómo puedo yo ponerla? ¿Ya no puede editar ahora, hermano, o sí puede? ¿No ha intentado Mm, editar? No lo he intentado editar, hermano, pero lo voy a intentar y ya nada más es añadirla o volver a realizar todo. No, ingrese, por ejemplo, ingrese y trate de editar. Debe tener la opción de Ajá. editar. Si no le permite editar, usted me dice, pero copie. Antes de que usted me avise, copie esa participación en un Word. Ya le pone usted la citación o la fuente, porque yo lo que haría es borrar su participación y usted vuelve a participar ya citando de manera correcta. ¿Sí? Ok, amén, hermano. Lo voy a hacer. Sí, es todo. Ok. Hermano Israel, ¿Ahora sí me escuchan? ahora sí le escuchamos, hermano. Ok, Dios les bendiga. Amén. Gusto Qué en gusto. verlo, mi hermano. Amén, Gracias, hermano. hermano. Dios le pague. La pregunta es la siguiente. Mi iglesia, bueno, yo soy de la asamblea. Amén. Y acá en Chile han habido bastantes pastores contagiados y muchos de ellos han muerto, ¿me entienden? Entonces hoy en día no estamos llevando una continuidad rigurosa en cuanto a todo el esquema que usted está pidiendo. ¿Este esquema yo lo puedo hacer como si estuviéramos en tiempos normales? Sí, sí, sí. Ok, De hecho, este informe es a cómo está funcionando, a cómo está implementado o ha estado trabajando educación cristiana ok. en tiempos normales. La experiencia que tengan, lo más que puedan. Aquí solamente sería, en dado caso de que estén en condiciones, contactar a su pastor, contactar al director, si se puede. Si no, hasta donde ustedes tengan la posibilidad de investigar cuál es la forma en que está implementada las instancias educativas de la iglesia.
Ok, perfecto. Muchas gracias. Amén, hermano. Me quedó clarísimo. Muy bien. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, duda? ¿Todo bien? Muy bien. Sí. Pues hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Nos vamos a ver el próximo miércoles. Ya el lunes es la primera entrega. Acuérdense que si ustedes tienen su actividad antes, tendrían que entregarla el día jueves. Es decir, si ustedes tienen su actividad de esta semana y quieren que haya una retroalimentación para que yo le haga sugerencias, decirle, ¿sabe qué, hermano? Le hace falta esto. Usted tiene que entregarla el día jueves para que yo la revise el día viernes y se la regrese. Y ya usted entonces tendrá para entregarla finalmente el día de vencimiento, que es el día lunes. Las actividades que se entregan después del jueves, tiene que mandarlas ya con el estatus para calificar. Las que me mandan el día jueves, que siguen fecha de vigencia, envíenlas nada más como borrador. Las que mandan el día jueves es con tal de que yo les haga retroalimentación y usted la resuelve. Pero las que la entregan después del jueves, tiene que mandarla con el estatus para calificar, para que entonces solamente yo las califique, las revise y le haga retroalimentación ya sin la oportunidad de poder hacerle mejoras, ¿no? Entonces, hay mejoras cuando usted la entrega el día jueves. ¿Por qué no debe enviarla como borrador después del jueves? Porque lo que hago es que el día martes yo descargo todas las actividades en plataforma y en la plataforma me descarga un zip. Entonces, la plataforma lo que hace es que solamente me descarga todas las actividades que están con el estatus para calificar. Y las tareas que se entregan como borrador después del lunes, que se entregan como borrador, esas no me las descarga. Entonces, yo lo que hago es que califico, termino y subo calificación y ahí se quedan a veces las actividades o las tareas. Me dice, hermano, yo ya entregué, pero no me ha calificado. Y ya cuando regreso, voy de manera, ahora sí, particular a revisar la tarea del alumno y si me percato que no se descargó porque la dejó en el estatus como borrado. Amén. Entonces, se encargó eso después del jueves. Si usted hace la entrega, tiene hasta el día lunes. Acuérdese que es cada 8 días. Los lunes es fecha de entrega. Siempre sea precavido, tenga una copia en la nube de su tarea, no se confíe en el último día, la última hora, el último minuto, porque se nos puede ir la luz, nos puede fallar el internet, nos puede suceder algo muy extraño y que no nos permiten poder hacer entregas. Si tienen problemas para realizar sus entregas, doy prórroga, pero es una prórroga durante toda la asignatura. Cuando veo que tienen su nivel de compromiso, que están cumpliendo y tienen problemas, ya los hermanos que estudiaron la asignatura se dieron cuenta que somos muy flexibles en esa parte, porque lo que me interesa es que aprendan, que estén ustedes interactuando. Pero cumplir con la parte de la vigencia me ayuda para poder calificar y que no se me acumulen las actividades, ya que igual ustedes saben que tenemos otras responsabilidades en la universidad y pues no acumular el trabajo para poder cumplirles a ustedes también. Pues hermanos, hasta allí la aclaración. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y ahí estamos a la orden. Dudas que tengan, déjenlas en el foro y si no les atiendo de inmediato, mándenme un mensajito al grupo y ya yo les atiendo para estar ahí atentos. Con toda confianza, no tengan temor, que estamos para servirles y ayudarles. Que el Señor les bendiga, nos vemos pronto y que el Señor les guarde. Cuídense mucho. Amén, hermano. Dios lo bendiga. Te guarde. Dios lo bendiga.